Continuamos. Las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Esta es la W en la emisión global. Ya están conectadas distintas estaciones en todo el planeta. Enrique Gil Botero es el señor ministro de Justicia de Colombia. Nos atiende a esta hora, señor ministro. Buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días, María Isabel, Félix, Camila y toda la mesa de trabajo. Ministro, ley de jubileo, es decir, una excarcelación masiva en unas condiciones que ya usted nos va a explicar. Pero vemos que se están estrellando o se están encontrando, para usar una palabra más amable, un proyecto del gobierno, un proyecto de un partido, de la Unidad Nacional, de la U, y un proyecto de la oposición, el Centro Democrático. ¿Qué posibilidades en tiempos de tantos conflictos y tantas discusiones que tenemos es que al menos en eso se pongan de acuerdo y entre un solo proyecto? Sí, pueden perfectamente unificarse los proyectos. Ayer se radicó uno del partido de la U y uno del gobierno, pero tienen diferencias sustanciales y estructurales, Julio. Ministro, ¿cómo entender que se esté radicando un proyecto de esta naturaleza con ocasión de la visita del Papa Francisco, teniendo en cuenta que Colombia es un estado laico en el que no deberían primar este tipo de consideraciones? Precisamente su pregunta es muy importante porque el proyecto que ha presentado el gobierno tiene una fundamentación en política criminal y derecho humanitario. Y básicamente lo que busca, como se señala, no es una razón suficiente la venida del Papa o del mismo Jesús, la razón que motiva al gobierno a presentar el proyecto, sino razones de política criminal dentro de los estándares internacionales y lo que hoy se ha denominado el no populismo punitivo. Ministro, ¿y esto puede implicar la salida de realmente casos de presos que han cometido crímenes de lesa humanidad o que pues busquen esta ley para poderse colar y salir más pronto de la cárcel? No. Muy interesante y muy importante la pregunta, porque el proyecto dice precisamente que no podrán o no serán beneficiarios de esta medida de política criminal quienes estén condenados por delitos graves o por delitos de derecho internacional humanitario. O sea, están excluidos completamente. Solo la medida beneficia a condenados, por oposición al otro proyecto que presenta la U, que pretende extendérselo a imputados. El proyecto del gobierno excluye de manera tajante y categórica los delitos graves y los delitos de derecho internacional humanitario que representan un peligro grave para la sociedad. Ministro, este proyecto cobijaría a hechos graves de corrupción, por ejemplo, a los condenados por diferentes hechos que involucren recursos del Estado. ¿También se les disminuirá la pena a raíz de este proyecto de ley? No, ese es un delito grave. Los delitos graves y los de derecho internacional están radicalmente excluidos. Básicamente es para otros delitos que son menos afrentosos para la sociedad y que no tienen ni la nota de gravedad, ni de violación de derechos humanos, ni de corrupción. Ministro, y le cambio de tema. Gas Natural Fenosa afirmó que demandará al Estado la próxima semana. Además de esta demanda, pues hoy los medios internacionales registraban que Colombia jurídicamente no es estable para las multinacionales internacionales. En ese sentido, Colombia, ¿qué tiene que hacer? Pues de todas maneras Colombia tiene que honrar los compromisos dentro del contexto del derecho internacional y si es abocada a un litigio de cualquier naturaleza, el deber jurídico es afrontarlo dentro de los instrumentos nacionales e internacionales. Señor ministro, gracias por su tiempo y sus comentarios. Buen fin de semana. Mucho gusto y siempre a la disposición. Buen fin de semana.